Pues llegó el principio del fin en este penúltimo episodio de Código 42, después de casi 2 años de trabajo, de aprendizaje con pues la friolera de ya 99 invitados. Hoy tenemos al penúltimo invitado y este sábado 6 de diciembre del 2025 cerraremos por todo lo alto, espero y deseo, el programa, esta etapa tan bonita que hemos vivido aquí con la BIM Producción, abriendo esta caja fuerte que habrá recibido toda la energía de tantas personas que han pasado por el estudio con tantos postulados de lo que contiene o no esta caja. Y nada, en apenas pues unas horas, si estás viendo esto ahora mismo, pues ya podremos saber qué hay dentro de la caja fuerte. El episodio de hoy es tremendamente especial porque la persona que nos acompaña es la única persona de las 100 que va a repetir programa. Y es que fue también la primera. Abrimos con él el 1 de abril del 2024, un día después de mi cumpleaños, cuando hicimos el estreno del programa de Código 42, y me parecía oportuno que también, al igual que lo abrió, también lo pudiera cerrar. Y bueno, continuamos con este viaje tan bonito y creo que va a ser un diálogo como muy especial, a ver qué se nos da, porque ambas personas que estamos aquí hemos crecido bastante juntos, no solamente desde que hicimos el primer programa, sino estos años. Ha habido mucha evolución y me gustaría plasmar esto también a las personas que estáis viendo, quizás desde el principio de los tiempos, este programa. Así que, por fin, gracias a Aitor Martínez por venir por segunda vez a Código 42 y cerrar este ciclo para quizás comenzar otro. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? Muchas gracias, David. Para mí es un honor estar aquí y ser el único que ha repetido. Y bueno, tremendamente agradecido. Y estaba pensando, digo, igual es un fractal, ¿no? Que iniciamos el 1 de abril de 2024 y ahora estamos como en otra capa del fractal y quizás sigue continuando y continuando, ¿no? Ahí está, eso parece. Tenemos mucho de lo que hablar. Bueno, si no lo sabéis, Aitor es deportista olímpico, psicólogo también, y trabaja también en la energía del Kundalini como facilitador. Entonces hay muchos temas de los que podemos hablar e indagar. Pero también nos decía otra persona que estuvo en los inicios de este programa, Inma Brito, que estos días le había resonado el hecho de que Aitor y yo hiciéramos un jacuzzi. No sé si lo hemos explicado alguna vez, pero Aitor y yo, desde hace ya bastantes meses, nos solemos juntar pues una vez al mes, cada 2 meses, y nos vamos a un jacuzzi muy grande, con forma de octógono, y estamos allí como toda la mañana, varias horas, intimando psicológicamente, filosofando y co-creando juntos, y creo que ha sido una experiencia tremenda durante todos estos meses. Y nos decía Inma que le resonaba que hiciéramos un jacuzzi juntos en estos días, y me parece que aunque no haya agua por aquí, más allá de la que tengamos dentro, pues creo que va a ser como una sesión de estas que tenemos de jacuzzi, donde se va dando lo que se tenga que dar. Así que no sé por dónde comenzar. ¿Qué te apetece? Sé que has venido de vivir una experiencia tremenda también con Marta, que está en el programa, y quizás sería oportuno hablar de la energía, de lo que has descubierto, lo que has aprendido, y vamos tirando del hilo. Sí, yo creo que sí. Vengo de hacer la formación la certificación para ser facilitador de energía Kundalini, y ha sido una experiencia memorable. Se abre un proceso de integración bastante potente después de la experiencia y durante la experiencia, porque lo que se vive es algo profundo y, bueno, podría decirse incluso místico. Y venía estos días, me bajaba la información de cómo me sentía, ¿no? Porque yo hace, unos 5 años aproximadamente, tuve como un despertar de golpe, ¿no? Como algo que me empezó a bajar mucha información, empecé a descubrir muchas cosas de mí, empecé a profundizar mucha conexión. Pero claro, en ese momento estaba solo, ni te conocía, ni estaba como en el mundo del emprendimiento tanto, ni nada de esto, ¿no? En el desarrollo personal. Pero bueno, descubrí mucho, lo único que fue bastante intenso de sostener solo, ¿no? Y entender qué es discernir, ¿no? Entre qué es real, qué es lo que estaba filtrado por mi ego todavía, ¿no? Y mis creencias antiguas, ¿no? Y le daba un significado que a lo mejor no era, ¿no? Entonces viví un proceso de poner como mucho orden a nivel psicológico y a nivel, ¿no? de mi vida y de mi entorno en esto, ¿no?
Ahí ya fue cuando te conocí y demás. Y todo ha sido una evolución alucinante, ¿no? Y entonces llega la semana pasada y voy a esta formación y vivo esto, ¿no? Que, digamos, es como el despertar del despertar. O sea, para mí ha sido algo también bastante potente, pero en grupo, con una profesional que es Paula, que es la formadora, ¿no? Y lleva años, muchísimos años. Creo que ha hecho más de 7.000 sesiones de activación de Kundalini. O sea, imagínate. Y ahora ha creado una metodología que se llama Kundalini Alchemy, que justo además recoge algo que yo me identifico mucho, que es como la alquimia, la transformación, ¿no? Algo para transformar la energía, ¿no? Y bueno, pues después de la experiencia, durante y demás, la sensación que tengo es como si hubiesen sido un fractal. De hecho, ha sido como un renacer hace 5 años a nivel energético, a nivel, ¿no? Una dimensión que era desconocida empezó a mostrarse, y he vivido como un proceso de infancia, preadolescencia y demás, ¿no? De experimentación, descubrir, permitirme, ¿no? Y esto ha sido la certificación de facilitadores de Kundalini, ha sido como ya pasar a la adultez. Es como una madurez a nivel energético, a nivel espiritual, por así decir, que no termina, de hecho, ¿no? Pero es como... Así me siento, ¿sabes? Es algo bastante bonito y bastante intenso. Estamos entrando, todavía estamos ahí en tierra. Sí, notas, sí. ¿no? Imagino que algunos, o bastantes, ¿no?, estáis viendo este programa porque en apenas unas horas tenemos la gala de narratipos. La primera gala de narratipos que compila ya 8 ediciones con cientos de personas que se han sumado no solo al evento, sino a esta experiencia. Y sí que me gustaría que escucharais, prestarais atención desde donde estéis, a nivel consciente, de lo que Aitor va compartiendo y lo que voy compartiendo yo también, porque los que lo viváis en presencia dentro de un ratito como el que hice, lo que va a pasar, que yo ya siento lo que va a pasar, tiene que ver con lo que está pasando aquí. Es decir, estamos co-creando la experiencia que va a suceder en unas horas. Entonces también, si quieres, hablamos de este tema, ¿no? De cómo el tiempo, ¿no? Porque a mí me ha pasado, te lo cuento, ¿no? Me venía ayer del colegio, de dejar a los niños, y notaba una plenitud porque me daba la sensación de que ya percibía el camino que yo voy a transitar, ya lo veía claramente, y lo que está sucediendo ahora, lo que va a suceder en este evento, es como ya está dado, pero ahora estoy siendo más consciente de forma cristalina de cada detalle, aunque ya sé que está como marcado, hasta el punto de que me cuesta incluso cambiar, por así decirlo, el futuro. O sea, que te sientes como tan alineado con lo que debe ser, por así decir, que tú simplemente te sientes como un instrumento que va haciendo, pero que sí, no está al servicio de algo, bueno, y... Es como si fuera un coche de estos eléctricos que va sin conductor, que a través de un GPS ya ha sido enrutado, pero que el propio coche, o si llevara un muñeco, un maniquí dentro, empieza a ser consciente de cada kilómetro que hace, de cada paso que da, ¿sabes? Entonces, claro, hay una especie de libre albedrío dentro de un destino marcado, de un orden implicado. Y cada vez lo veo más claro. Y me gustaría hablar del concepto del tiempo y de la precognición o de la telepatía, porque estas sensaciones se me disparan cada vez más, sobre todo desde que te he conocido a ti, hemos indagado, ¿no?, en estas dimensiones, estas profundidades. Y quería ver si, por ejemplo, en torno a lo que es la energía del Kundalini, otro tipo de energías, de procesos, se facilita el hecho de conectarte a estas dimensiones temporales donde puedes incluso predecir o darte cuenta de lo que está pasando a nivel espaciotemporal, en el pasado, en el futuro, en otras dimensiones. Sí que es algo que sucede por mi propia experiencia, y supongo que cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Y podrá ahí comentar. Por la mía sucede. ¿Qué pasa? No es como digamos, el fin último de esto, ¿no? Porque todas esas facultades y habilidades creo que todas las tenemos, porque al formar parte de un todo
Si tú te trabajas a nivel egoico y de alguna manera se disuelven estas limitaciones del ego hasta el punto que sea, ¿no? Pero se disuelven en parte, deja más espacio para una conexión mucho más con el todo, ¿no? Con un espacio mucho más infinito. Cuando nos conectamos en grupo a este espacio tan vasto, es que realmente la información está, ni siquiera viaja porque está. No es que se mueva, es que está ahí, disponible. Y nosotros somos como receptores de esta información que podemos bajarla aquí a la Tierra y, bueno, pues crear algo, ¿no? Entonces, cuando estas experiencias pasan, pues se dan experiencias de precognición, de telepatía, de todo esto, ¿no? ¿Y qué veo yo? Esencial. Que cada vez lo veo más, ¿vale? Esto también ha sido un trabajo. Que eso es una parte, ¿vale? Pero el trabajo no está completo, ni siquiera es útil si no se baja al corazón. Si no pasa por ahí. Porque es eso lo que nos va a facilitar y lo que nos abre a nivel ya más sensible y más de conexión real, de empatía, bueno, y compasión con las personas. Y es lo que nos va a permitir utilizar esas facultades de telepatía, precognición y lo que sea, de forma inteligente. Eso es lo que yo he descubierto más, pues, en este último tiempo. Vale. Y tú, desde el ámbito ya como psicólogo, cuando tú hablas de manifestarlo, bajarlo, descargarlo al corazón, para entenderlo, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al órgano, al concepto emocional de las sensaciones, al sentir? ¿Qué es ese concepto de bajarlo al corazón? Claro, hablo de la experiencia, ¿no? Hablo de la experiencia que se tiene cuando esto sucede, que es algo que empiezas a sentir a las personas de una forma diferente. Yo lo asocio al corazón porque quizás es donde he notado el cambio de estar de alguna manera cerrado el pecho, ¿vale? Físicamente lo notas en el cerca pecho, del corazón. Sí, en el pecho, ¿sabes? Que a medida que he vivido un proceso de, bueno, llámalo como quieras, desbloqueo, llámalo como quieras, no importa la palabra, ¿no? Pero es más de apertura, ¿no? Más apertura del pecho. He notado cosas que sabía, pero no era... No estaba integrado, no era en el real, ¿sabes? Lo sabía de alguna manera, pero el cambio de sentirlo ahí ha sido muy transformador. Vale. Y a la hora de integrarlo, sabiendo que localizado está como en la parte del pecho, ¿qué parte psicológica hay en juego? Le puedes llamar mental, cerebral, racional. Es decir, a la hora de aprenderlo, integrarlo, idearlo, no sé, contextualizarlo, en tu caso, desde tu experiencia, ¿qué forma le das? ¿Qué etiqueta le pones? ¿Qué secuencia, qué lógica le otorgas a eso? Es más del proceso que he vivido que una vez que lo experimento. Cuando lo experimento le pondría la palabra amor, compasión, ¿vale? Le pondría estas palabras que sabemos, ves, que nos han dicho, que los hemos leído, que hemos escuchado y que muchas veces incluso yo digo, bueno, este ya está otra vez hablando del tal, ¿no? Pero cuando lo experimentas se abre algo que es algo, bueno, pues muy, muy alquímico, o sea, es algo wow. Sí. Pero en el proceso creo que es muy necesaria también la parte de alguna manera de conciencia, no sé si es la intelectual, pero es la conciencia, del tomar conciencia. Del darse cuenta. Desde algún lugar. Exacto. Porque yo me he encontrado también esto, ¿no? Que hay un proceso de apertura, se abre, digamos, un montón de procesos emocionales, energéticos, de todo tipo. Y ahí, bueno, y imagínate, la energía manda. ¿Sabes? Ahí ya, tranqui, que todo está bien. Y es verdad, vale, en parte es verdad, total. Pero ¿qué pasa? Si la persona tiene una estructura a nivel psicológico trabajada, que sabe discernir
y su propio ego, el movimiento de su propio ego, el proceso de toma de conciencia y de integración de toda la energía que se le ha abierto, de toda la información que se le ha abierto a la persona, se acorta muchísimo, hasta incluso poderse acortar hasta el punto en el que se dé en el propio presente. Que tú puedas estar sintiendo desde el corazón y con la conciencia de alguna manera dispuesta para tú estar integrando en el presente, ahora mismo aquí. Ahí está. Y eso es donde se puede llegar a una, como tú dices, que me gusta mucho, una distancia cero. ¿Vale? Vale. Mira que últimamente con esto de que comentábamos de la formación y tal, me venía lo de la distancia cero y tal, ¿no? Porque claro, fue vivir en distancia cero con unas personas durante 6 días, ¿no? Total. Y me venía lo de la distancia cero como algo más asociado a la energía masculina. Ajá. Y esto es una interpretación mía, ¿eh? Y la no dualidad, que al parecer es algo como ya muy de místico, de algo de conexión con la fuente total, ya que sí. no hay nada. Sí. Simplemente es lo que sea. Sí. Quizás ya más asociado con esa apertura energética, esa sensibilidad más asociada a lo mejor a lo masculino. Pero ¿qué pasa? Que quizás nosotros estamos aquí para vivir una experiencia humana que tenga que esté impregnada de algo sagrado, más trascendente. Necesitamos un equilibrio entre esta apertura y una conciencia pues sana. Vale, déjame la taza, a ver si lo podemos explicar para que lo entendamos aquí y los que nos estén viendo. Vale, tú imagínate, a ver, cómo lo ponemos para que esto se vea, una detrás de otra, ¿vale? En cámara. Esta que tengo yo más cerca, imagínate que está como más cerca al corazón, ¿vale? A mi sensación del palpitar del cuerpo. Y esta taza es como la parte racional, que está más lejos, ¿vale? Está como a 1 metro, imagínate. Cuando yo te decía lo del tiempo psicológico, imagínate que darse cuenta es esta distancia. Como es un espacio psicológico, conlleva un tiempo, ¿vale? Porque hay una serie de datos, ¿no? De funciones de onda materializadas en ideas, pensamientos, recuerdos, que hay que unir, buscar un patrón y darle un sentido, como que se hace una sinapsis de ideas, ¿no? De información de esos datos para que sea una información con sentido. Si yo, por ejemplo, utilizo la memoria, como entendemos la memoria, que es algo he vivido, he experimentado algo que mi cuerpo me lo está diciendo, lo estoy experimentando. Pero yo le quiero dar un valor, un significado, ponerle una etiqueta, tengo que activar algún tipo de racionalidad, ¿no? Psicología. Y tengo que observar que una vez que lo he vivido, le tengo que dar un valor. Es como cuando tú tienes una discusión con alguien, termina la discusión y empiezas a valorar quién tenía razón. Ha terminado la discusión y en la discusión te estaba latiendo el corazón, ¿no? O yo qué sé, o tú imagínate como en tu caso, ¿no? Haces una carrera de 50 metros para ganar una medalla. Y cuando quedas segundo o primero, tú, mientras estabas nadando, tu corazón estaba como activado, estaba pasando corporalmente. Pero después, un tiempo después, evalúas cómo has nadado, cómo has movido la mano, ¿no? Las respiraciones que has hecho. Entonces, esto pasa un tiempo después psicológico. Tú dices que a medida que vamos siendo más conscientes de esta experiencia, va habiendo como más claridad en el recorrido y digamos que la sinapsis espacio-temporalmente se va acortando hasta un punto en el que mientras estoy nadando me estoy dando cuenta. Hay distancia cero. Es decir, ya ni siquiera tengo que activar una intención racional de ver qué siento porque sucede incluso a la vez, ¿vale? Y lo que yo me refiero es que yo racionalmente, ¿vale? Estoy analizando cosas que todavía no he sentido. Lo que has dicho antes. Lo que he dicho antes, ¿vale? Entonces, imagínate que estamos hablando de la gala de narratipos. Yo ya estoy viendo, analizando, observando algo que todavía no ha sucedido. Es decir, no me ha palpitado el corazón. Aunque
a la hora de yo emitir esa señal ya me empieza a palpitar. ¿Sabes? Es como una especie de precognición y ese palpitar es como una sensación verdadera que se parece a la sensación que luego va a suceder. ¿Sabes? Entonces, este juego de espacio-tiempo, ¿vale? En mi caso, se ha ido afinando a medida que yo he experimentado algo en la práctica y ipso facto me he dado cuenta de lo que había pasado. No he dejado pasar días y mucho menos lo he borrado, sino que en cuanto sucede algo, físicamente, experimentalmente, yo me empiezo a plantear, le pongo etiquetas, le pongo formas, dibujos, y entonces voy creando como una conexión sináptica que espaciotemporalmente se va achicando hasta que es distancia cero. Cuando he entrenado esto, llega un momento en el que, sin que me lata el corazón, ya estoy viendo algo que va a pasar. Entonces, volviendo a lo anterior, cuando yo te decía lo de activar la energía respecto al tiempo, una persona que siga este sistema y logre saber cómo generar distancia cero a través del aprendizaje, donde la atención, la memoria, hay una integración, yo creo que son necesarios a nivel intelectual, ¿no? ¿Tú crees que es más fácil que una persona a través del intelecto inicialmente pueda activar la energía porque ya lo tiene como automatizado? Yo creo que en este caso sería un poco dependiendo de las capacidades o talentos o dones más innatos de la persona. Quizás hay una persona que su don está más vinculado a lo intelectual, su capacidad, y esa es su manera, ¿sabes? Y habrá otra persona que tenga unas facultades pues más vinculadas a un tipo de... Otra percepción. Claro, ¿sabes? Es sobre todo esto, ¿sabes? Es como... Aparte ya de las capacidades, como también estas capacidades te han condicionado en parte a percibir el mundo, para estar orientado. Al final es yo creo una cuestión mucho de orientación y de seguridad, ¿no? Al principio. Pero yo creo que va más por ahí, ¿no? Y si existe esa posibilidad, yo creo que sí. Porque si tú has llegado ahí a lo que estás comentando es porque tú has hecho una observación simultánea de lo que has vivido en el mundo exterior y lo que ha pasado en tu mundo interior simultáneamente. Y tú al principio a lo mejor has ido haciendo esta observación y estabas más, yo no lo sé, pero imagínate, estabas más en el mundo exterior. Pero ha habido un momento en el que tú te has dado a hacer este proceso de autoconocimiento y ha habido un momento probablemente en el que has cruzado un umbral, que es darse cuenta de la separación del mundo que había, ¿no? Del mundo exterior en tu percepción con el mundo interior, y darse cuenta cómo no solo las cosas más placenteras, ¿no? Las que más nos gustan de, pues mira, cuando yo hago esto, cuando pienso esto o me siento así, pasa esto fuera, qué bien, sino también ver un poco la parte de la sombra, que bueno, tendremos más o menos, pero todos tenemos de alguna manera esa parte, ¿no? Que podemos categorizar en sombra, más oscura, y verlo también, ver esa parte. Entonces empiezas, que nosotros en su día lo llamábamos lo del señor Smith o lo que fuese, ¿no? Sí, el bicho, el patrón. El bicho, ¿no? Y tal. Entonces, ver cómo influye también en la realidad y ver cómo también esto te hace vivir cosas que te generan pues estrés, o te generan imagínate, te pueden generar relaciones que no sientes expansivas, ¿no? Y cuando cruzas ese umbral se produce realmente una especie de, llámalo disolución o llámalo muerte simbólica del ego. Ya. Porque uno tiene que decir, ostras, imagínate, ya sea intelectualmente o ya sea energéticamente, si tú eres muy capaz y utilizas estas habilidades a través de ciertos patrones, lo que te lleva es a conseguir cosas fácilmente en el mundo, ¿no? Es como, bueno, pues guay, ¿no? Un deportista gana y ya está, no se lo plantea, pero, ¿sabes? Pero a lo mejor cuando trabajas con personas, pues yo qué sé, hay procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienes que soltar esas cosas que aparentemente te facilitan el lograr cosas fácilmente, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso. Cuando eso sucede es cuando yo veo que se acorta esa distancia, se abre el pecho,
por así decir, el pecho. A lo mejor Ya. otra persona lo experimenta en otro sitio. Pero ahí es cuando empezamos a conectar realmente, a ver cosas que de alguna manera son peligrosas, podría ser, y cosas que decimos, ostras, va hacia aquí. Y aquí es donde yo creo que aparece esa sensación de estar como alineado de esta forma que dices de estoy viendo cosas antes de que pasen porque de alguna manera las estoy haciendo desde aquí. Y Ya. ahí está todo. Ya. ¿Me explico? Sí. Yo lo veo como fichas de dominó, ¿sabes? En el inicio de los tiempos físicos, en mi caso, yo he aprendido a dibujar, crear fichas y poner una ficha de dominó. Otra. Y era consciente de que, bueno, cómo se hacía la ficha, pero no era consciente que había una ficha tras otra, que había una especie de patrón. Luego me di cuenta de que había una forma de crearla. Y ahora, lo que tú estás diciendo, que yo lo interpreto así, es como una vez que se ha creado el camino, yo puedo tirar las fichas de dominó y soltar esos patrones, y a medida que voy quitando fichas de dominó, llega un momento donde ya no estoy anclado a lo físico, al patrón, al señor Smith, y ahí es cuando se me abre el pecho. Entonces, ya no hay ni un ejercicio consciente de tirar las fichas, sino que no permito que la ficha se levante, que se vuelva a manifestar. Es como que me he despojado de haber aprendido a conducir con un montón de elementos. Aunque en mi caso primero he tenido que hacer un esfuerzo atencional de construir cada elemento, cada patrón. ¿Sabes lo que te digo? Entonces llega un momento en el que a mí me pasa con procesos automáticos que antes ha requerido cierta atención, cierta energía, ahora ya no requiere la energía. Y ha sido el darme cuenta de que ya sé hacerlo. Es como que suelto la ficha de dominó. Ya estoy tranquilo porque mi cuerpo físicamente ya lo tiene como integrado. Entonces no me tengo que preocupar, ¿vale? Esto en el deporte, al menos algunos, ¿no?, deportistas me lo habéis dicho. Cuando un deportista mete la parte intelectual a la hora de saltar una piscina o tirar una canasta, no encesta. No encesta porque es como que está poniendo otras fichas de dominó, incluso las mismas. Sino simplemente como que se rinde y deja que el cuerpo, que yo lo he integrado racionalmente, haga el trabajo porque ya está automatizado. Y el cuerpo siempre va a seguir una estructura más perfecta de movimiento que si le metes un ápice más de parte intelectual. Cada ápice cambia los grados y fallas la canasta. ¿Sabes? Es como honrar el cuerpo y decir, el cuerpo se mueve perfecto, de una forma natural. Y yo le he ido variando el camino en función de cada pieza que he ido construyendo. Pero gracias a esas piezas que he ido construyendo, me ha permitido saber cómo funciona mi cuerpo. Que es lo que tú decías de vivimos en un plano físico con nuestros sentidos, la percepción. Si no honramos eso, nunca vamos a poder permitir que el cuerpo haga la magia, la alquimia, ¿sabes? En tu caso, de lo que ahora puedas haber integrado en tu época como deportista olímpico, ¿qué entiendes que ha pasado para pues haber ido a los Juegos Olímpicos, haber ganado medallas? ¿Qué ha sucedido desde este aspecto? A ver, yo lo que después me he dado cuenta, obviamente, durante esa etapa, pues igual no, era otro mecanismo de funcionamiento, ¿no? Más un paradigma antiguo. El tema de esto es, lo que yo veo es que ya sean los deportistas, los artistas, yo creo que todo el mundo, ¿vale? Pero quizás en este tipo de facetas, pues se ve mucho, ¿no? Yo creo que, digamos, a nivel energético, es como que tienes una capacidad de canalizar esa energía, ya sea en el cuerpo, ya sea como sea, ¿no? Desde pequeño. Y de alguna manera eso te lleva a determinados contextos, ¿no? Pues en el deporte, ¿no? Luego vives el proceso este de generar patrones, como decíamos, que van bloqueando, van poniendo como si fuese un río, ¿no? Van poniendo piedras y el agua se queda como un poco estancada. Pero creo que el tema es que los deportistas que logran, de alguna manera, mantener ese río de energía
sin muchas piedras y sin muchos bloqueos que pongan el agua estancada, tienen la capacidad que acabas de describir tú, de operar, de accionar, sin que entre tanto la parte racional en el momento en el que están haciéndolo. Y esto les lleva a una conexión con el presente, pues que marca la diferencia, porque si te das cuenta, a nivel racional, el pensamiento, al final, es el propio tiempo a nivel psicológico. O sea, si yo estoy pensando, este pensamiento que yo esté teniendo está basado en los hábitos que se han generado tras experiencias pasadas. Eso desde el paradigma de que antes de un pensamiento, que ya sabes que la psicología no termina de comprar esta idea, hay una experiencia, hay un latido. En términos neurocientíficos, ya hay propuestas donde el corazón emite una señal antes de que el cerebro, a nivel mental, pueda procesar esa señal para generar un pensamiento que luego se conecta de nuevo quizás con el corazón para emitir una emoción. Entonces en psicología siempre se habla de que un pensamiento genera una emoción genera una decisión genera una acción y esa acción genera pues un aprendizaje. Sí. Y aquí lo que estás tú diciendo es que en el momento en el que tú metes pensamiento ya hay una distancia psicológica. Sí, de hecho ya estás en, más que una distancia psicológica, hay una distancia esencial, hay una distancia con tu esencia. Digamos que la energía desbloqueada fluyendo es esencia. Estás ahí. Y si metes pensamientos, pero tú no los metes de forma voluntaria, voy a pensar. Ya. Y eso ya es un condicionamiento. Claro. ¿Me explico? Sí. Y ese condicionamiento, por ejemplo, en el deporte, ¿cuándo va a aparecer? Cuando hay situaciones de alta presión, por ejemplo. Vale. ¿Qué pasa? Se activa el pensamiento. Normalmente, ¿hacia dónde va ese pensamiento? Dudas. Dudas de ti, dudas de lo que está pasando. Bueno, ¿no? Empiezas a lo que sea. Eso ya es miedo, en parte, y ya está basado en experiencias que hayas tenido del pasado o procesos que te hayan llevado a tener una autoestima, bueno, lo que sea, ¿no? Más que tengas heridas, por así decir, ¿no? Esto sintetizándolo mucho, pero si eso aparece, ya es condicionado. Entonces, ese condicionamiento ya es pasado. Entonces, esto dirige tu atención. La condiciona, o sea, en ese momento estás limitado. Entonces, para mí esto es realmente lo que me llevó siempre, ha estado ahí machacándome la cabeza, ¿sabes? De decir, pero ¿por qué pasa esto? Cuando ahora soy más consciente, antes pues menos. Pero, ¿qué pasa? Que entonces, tu esencia se manifiesta en el presente, a nivel de todos los niveles, físico, psicológico, tú lo sientes, ¿no? Si con este proceso tú estás bloqueando eso, entonces, ¿qué pasa? Tú estás operando a través de algo que es en el pasado, pero en el presente están pasando cosas. Si te viene alguien como, por ejemplo, Messi, que lo hemos hablado muchas veces, y él está conectado con su esencia, directamente va antes que tú, porque está más en el presente. Claro. Y tú estás más con cosas del pasado. Sí. Entonces tú vas tarde, él te hace el regate, porque es muy bueno, Exacto. pero porque tú estás tarde. Tú vas como con tu mente, tu condicionamiento, y él está en el presente. Río que va emanando. Exacto. Y tú estás ahí como con la piedra o con ¿Me meto o no me meto? o con la madera diciendo, ¿dónde pongo la madera para cruzar el río? Y cuando lo vas a cruzar el río ya se ha movido, que está a kilómetros. Y él ha ido con el río y de Sí. repente ahí adelante ha encontrado unas escaleritas, porque estaban ahí adelante. Yo me acuerdo mucho de ti cuando veo a Fernando Alonso y siempre le veo en ese spot, ¿no? Donde le hacen una pregunta, él está mirando como por la ventana, cuando era muy jovencito, estaba en Renault, y le preguntan, Fernando Alonso, ¿en qué piensas? Y se gira así y dice, ¿eh? Ah, no pienso en nada, ¿sabes? Y tú me enviaste ese reel y dije, que es lo mismo que estamos diciendo. Yo me quiero meter ya en el terreno escabroso de la sombra, ¿vale? ¿Tú consideras que tú, Leonardo da Vinci, Fernando Alonso, artistas, cualquier persona, ha tenido que pasar por un proceso de
sacrificio, sufrimiento, presión para poder después desvincularse de eso. Es decir, el propio Messi, para hoy fluir como un torrente, ha tenido inicialmente que procesar los obstáculos. Pues yo no sé si tiene que ser una condición, porque a lo mejor, por ejemplo, Messi nació en una familia y ha estado siempre en un contexto que le ha facilitado respetar, no meterse en el terreno de la sombra tanto, quizás, imagínate. O meterse, pero no verlo con el valor de que la sombra es mala. Claro. No es miedo, no es terror, no es sufrimiento, sino que es un proceso. La pregunta que yo me hago muchas veces, ¿una célula que se divide en dos y a su vez en dos, está sufriendo la célula? ¿Está yendo a la caverna, está yendo a la sombra? Porque tiene que seguir un proceso, ¿no? De alguna manera, que es como de una especie de lucha, ¿no? Eso es lo que yo te pregunto. Si nosotros como seres humanos estamos capacitados para dividirnos, fractalizarnos sin sufrir en ese proceso, que podemos llamar sombra y que le podemos poner un valor negativo. Si es necesario, siempre... Sufrir, quieres decir. No sufrir. Bueno, sufrir es como una etiqueta, porque el sufrimiento lleva etimológicamente un concepto como negativo, ¿no? Que se dé el proceso. El proceso de ruptura, de división. ¿Y la división sería? Y esa división sería la fragmentación, que en términos, imagínate, pues espirituales ya es sufrimiento. Dividirse, fragmentarse, en términos de unidad o polaridad, ¿ves? Es como, ya es dual, ya se ha fragmentado. Una célula se fragmenta. Todo en el universo sigue un orden y va por partes. Entonces, ¿tiene que ver esto con la sombra, el sufrimiento, esa división, esa fragmentación, que son como esas fichas de dominó? ¿Ves que cada ficha de dominó podría ser en sí una fragmentación? Si a mí me genera sufrimiento poner una ficha de dominó, o encestar, o tener que correr en la carretera, ¿lo ves? Pero si yo no lo veo como un sufrimiento, aunque tengo que crear las fichas, quizás se dé antes el flujo. ¿Sabes por dónde voy? Cuando yo te pregunto por Messi, tú dices, no, a lo mejor Messi no ha vivido en un entorno de sufrimiento. Sí, bueno. La pregunta es, aunque no le otorgue el valor de sufrimiento, ¿crees que ha vivido en un entorno donde hay fragmentación, división, donde se han creado piezas? Sí, eso seguro. Aquí hay una cuestión que yo veo, muchas veces me lo cuestiono, que como estamos tan acostumbrados a vivir a través del mundo material en el que vivimos, obviamente, pensamos que la fragmentación física es lo mismo que la fragmentación psicológica. La fragmentación física existe. Una célula se divide, ¿no? Nosotros tenemos, tú un cuerpo, yo otro. Pero, y eso es una realidad, es un hecho, se podría decir. Sí. Pero la fragmentación psicológica, a nivel de identidad, de que yo soy, imagínate, más que, o tú eres más que, o lo que sea, o yo soy menos que, eso creo que, no sé si es, eso yo creo que es más una ilusión. Basada en el propio condicionamiento, de alguna manera el propio paradigma mecanicista en el que hemos vivido, que nos ha llevado a comprender, así, a orientarnos en el mundo, en la realidad a través de esa diferenciación, esa comparación y un sistema de medida que implica tiempo. ¿Ves? Claro. Entonces, a nivel físico, es natural la medida y el tiempo, porque sí, ahora, ¿no? En esta realidad. Pero a nivel psicológico, si ya estamos hablando de más, menos y condicionamos a los niños a pensar de esta forma, yo creo una identidad que son conceptos, imágenes mentales de mí mismo que son diferentes a ti, y además a ti yo te otorgo otras imágenes y otros símbolos, otras historias. Total. Entonces estoy viviendo en un mundo psicológico que filtra toda esta información, o sea, toda esta información filtra y luego yo decido, acciono, hago el deporte, tomo una decisión. Entonces voy tarde y encima estoy condicionado a operar
con base en mis experiencias, mis imágenes y mis historias que yo piense de mí y de ti y de tal. ¿Me explico? Vale. Dos psicólogos hablando de la no psicología, ¿no? Es decir, que según este postulado, el sacar la psicología de la ecuación nos permitiría vivir por así como células, o como lo decía el otro día, como la Nutricula turritopsis, que es de lo que conocemos de los pocos o el único animal inmortal. Que a lo mejor no, claro, no lo podemos saber, ¿no? No aplica psicología en sus procesos de fragmentación. Hoy me hacía gracia porque hoy veía un reel y preguntaban, ¿cuál es la única cosa en el mundo que se ha puesto nombre a sí misma? El cerebro. Sí. ¿No? Bueno, el cerebro, el ser humano. Sí, sí. Entonces, ahí está como la paradoja. Es una paradoja total. El hecho de que ahora estemos hablando si nos podemos despojar de la psicología no deja de ser una psicología aplicada. Y además, no va en despojarse de nada. Ya. Es una paradoja, o sea, es incluso una paranoia, es que no, Sí. ¿sabes? Es más en el ver y observar. Es que en términos evolutivos, o sea, tendríamos que quitarnos el neocórtex para empezar a plantearnos si pudiéramos ser iguales sin el neocórtex. Claro, esto es el tema de ¿y si hay algún funcionamiento Sí. que ahora no estamos teniendo en el propio cerebro? ¿Y si el propio cerebro está ahora mismo limitado en sí mismo y no puede llegar a toda su máxima capacidad? Que hablo del cerebro, pero hablo del sistema nervioso, de todo el cuerpo, de todo, ¿no? Porque todos esos bloqueos están en el cuerpo y no es el cuerpo o el cerebro, ¿sabes? Esto me recuerda a cuando en natación, enseñando natación, yo me di cuenta de que, claro, lo mismo que estamos hablando, hace ya años, pensar en el movimiento te desconectaba del resto del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que no se nada con varios movimientos, es un solo movimiento. Ya. Porque es el movimiento del cuerpo entero. Claro. Que se mueve. Y entonces esto cambia bastante, ¿no? Y este es el tema, que no hay que despojarse de nada. Porque si no, te vas haciendo como cada vez, si el espacio ya es pequeño, cada vez te vas metiendo en espacios más pequeños. Porque tú te quieres despojar de cosas que no te puedes... No. Sí. Todo es verlo, ver la realidad interna y externa tal como es. Y de ahí empieza otro proceso. Porque claro, ves algo que no habías visto. Y nosotros somos inteligentes por naturaleza. Tú cuando ves algo que no habías visto, si tú te has quemado con algo, literalmente ya no lo vas a volver a tocar. Lo vas a ver y vas a decir, oye, pues esto es que quema, no hay otra, quema. Ya no lo vas a volver a... Que es lo que tú decías de sentir que eso ya no está. ¿Sabes? Llámalo despojarse, pero se disuelve, no está. Y no se presenta más en ocasiones, imagínate, de alta presión. Ahí tu cuerpo y tu mente, en las dos, están como un instrumento, como algo que está totalmente disponible para ti, para que tú puedas dar lo que tengas que dar. Sí. A ver, tengo dos reflexiones y esta creo que tiene que ir primero, ¿vale? Ayer veía un vídeo también de Cristiano Ronaldo, diciéndose a sí mismo algunas frases, ¿no? Que parecen como de automotivación, positivas, y termina metiendo un gol, ¿no? Claro, ese vídeo, imagino que esas frases no las dirá siempre que no mete, o sea, las dirá siempre incluso cuando no mete un gol. Hemos dicho que a lo mejor el pensamiento, el meter la variable intelectual, como que ralentiza el movimiento del cuerpo, ¿no? O el dejar que fluya ese río. La pregunta es, si yo la parte intelectual le meto el matiz positivo, en plan, tú puedes, que son como constructos psicológicos para mí positivos, ¿eso también ralentiza o potencia el torrente, el flujo? Para mí depende. Si esto te está ayudando a que el condicionamiento que hablábamos antes no se presente, pues quizás te está ayudando. En mi opinión... O sea, que ahí sería utilizar más herramientas cambiándole el valor de negativo a positivo.
¿Podría ser? Podría ser. Lo que pasa que, en mi opinión, es más efectivo ver la naturaleza de los patrones psicológicos que tengas que ver, y una vez que tú estás ganando ese espacio, puedes ponerlo de los pensamientos positivos. Ya. Porque ahí estás realmente influyendo en tu sistema de pensamientos. Estás como reprogramando la parte intelectual. Podríamos decir reprogramando. ¿No? Has vuelto como a la parte esencial y empiezas a tirar otros caminitos. E incluso es que puede ser que sea un proceso y tenga etapas, pero puede que llegue un momento en el que ya, o sea, en el que no por haberlo reprogramado, sino porque te das cuenta que de lo que eres. O sea, te das cuenta de tu capacidad, de tu esencia, de lo que tú decías antes, de que ya lo ves y eres esto. Y se integra. Uh-huh. Y entonces ya no necesitas estar diciéndote pensamientos de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero si en el proceso, en las primeras etapas, te ayuda, eso, pues tú hazlo. Porque tienes que poner tu energía en esa dirección. Ya irás descubriendo más cosas. ¿Me explico? Sí. Entonces, obviamente, yo creo que lo mejor sería empezar por el principio, y es como un proceso de autoconocimiento, de toma de conciencia de qué te está pasando y qué tal, para que pueda liberarse todo tu potencial y de ahí empezar a poner cosas. Si pones encima del río, bloqueado por piedras, con agua estancada, si cambias las piedras de sitio, pues a lo mejor aquí hay un agua estancada, tú mueves las piedras, fluye un poquito el agua y tú dices, ¡ay, está fluyendo! Pero pones las piedras aquí. Uh-huh. Vuelve a estancarse el agua. Uh-huh. Lo mejor es quitar estas piedras, sacarlas del río, seguir el río hacia arriba, a ver dónde hay más piedras, y llegar al nacimiento del río uh-huh. con todo esto ya quitado, uh-huh. y fluye todo el caudal. ¿Me explico? Perfectamente. ¿Tú eres consciente de tu evolución y mi interpretación a nivel narrativo desde hace casi 2 años? Sí, claro. ¿Te notas tú eso? Lo mismo Sí. que yo noto, ¿no? Sí, Parecido. Sí. Vale, porque yo veo que tú has tenido, que entiendo que yo también, si no, no lo vería, una evolución a nivel de comunicación estratosférica, increíble. Y claro, ahora yo lo llevo como a este terreno de la narrativa, ¿no? Que es de lo que va este podcast también y lo que tenemos en unas horas. ¿Hasta qué punto la narrativa, en términos de comunicación, facilita, pues eso, saber elegir una metáfora, como acabas de decir, que estemos creando este podcast, que estemos poniendo sobre la mesa conceptos que incluso van más allá de la propia lingüística, pero estamos utilizando la lingüística? Desde tu experiencia, lo que hemos vivido juntos también, la narrativa, la comunicación, ya sea repetirse mantras, pensamiento interno, ¿hasta qué punto es una especie de llave que permite abrir como la puerta original? Es una pasada. O sea, es una llave maestra. Porque si tú haces una narrativa precisa de tanto tu mundo interno, donde nacen tus habilidades y tu esencia y lo que tú das en el mundo, y eres capaz de crear esta narrativa también externamente, que sea una extensión, tú date cuenta, David, que tú simplemente estás poniendo las palabras, las metáforas, lo que hagas a nivel comunicativo de un espacio. Que no es fragmentado, es tu interior en tu exterior. O sea, es un continuo. Y entonces, ¿ves? Ese espacio es realmente una puerta enorme de una catedral. O sea, es una puerta enorme donde las personas pueden entrar a ese espacio. Y como todos somos lo mismo, salvando pues diferencias de uno se le da bien una cosa, a otro otra, ¿no? A uno le gusta una cosa, a otra. Pero como en esencia todos somos lo mismo, cuando una persona entra a un espacio así, se está desbloqueando su propio espacio. Y está dándose cuenta de que ha entrado a un espacio que también es él.
Y se produce experiencias de distancia cero, de todo Claro. esto, trascendentes, y a esa persona le empieza a dar una visión de decir, anda, pues yo esto lo hago de esta forma, yo esto lo puedo decir de esta forma. Claro. Entonces es una llave maestra. Y date cuenta que lo que decíamos, ¿no? Metáforas, analogías, este tipo de comunicación, que te permite hablar de cosas sintiéndolas, experimentándolas, que es un poco lo que decíamos con el pecho, el cuerpo, la parte intelectual, da más posibilidades. Muchas veces me he preguntado, he reflexionado acerca de cuándo se genera la comunicación. ¿En qué momento, en términos humanos, el ser humano como que crea la comunicación, como esa llave? ¿Cuándo se forja la llave de la comunicación? Porque ayer reflexionaba, ¿no?, con mi sobrino Adrián, porque fuimos a jurar bandera a Tati, ¿no?, como residencia española. Y llegamos aquí a un despacho, ahí al GT, aparece una señora con las pantallas delante, yo ni la veía, y una impresora, y estaba tecleando, y le dice a Tati, ¿jura no sé qué? Y Tati, sí, juro. Y se reía. Y yo escribiendo en el móvil. El simbolismo, falta la bandera, no hay emoción, no hay, ¿sabes? Y sale el tema y le digo, mira, a la funcionaria, le digo, mira, cero emoción, cero ritual, cero no sé qué. Digo, por un lado, me siento bien de escribir esto, pero me siento mal porque, joder, Tati está súper ilusionada aquí, ¿no?, de formar parte de este contexto, ser española. Y digo, joder, no tenéis ni una bandera española. Y ya empecé, ¿no? Entro en el grupo de WhatsApp de mi familia, ¿vale? Con todo la carga energética, ¿no? En plan, reflexión y un audio. Y claro, yo es el audio, tú fíjate lo que se mueve ahí. El hijo pequeño de 4 hermanos va a mandar una reflexión desde su punto de vista psicológico y como comunicador, o sea, un montón de información, ¿no? Y entró Adrián y dice, sí, David, pero lo que tú dices, y ya empezamos con el tema de la política, ¿no? Que hay partidos políticos que se desvinculan de un símbolo, como una bandera, y hay otros que lo utilizan para otro tipo de fines. Y yo reflexionaba, digo, si lo interesante aquí, desde mi punto de vista, es saber qué peso tienen los símbolos a la hora de crear ese sentido de pertenencia. Si tú despojas a un ser humano de un símbolo, ¿qué sucede psicológicamente, emocionalmente con su sentido de arraigo, de apego, si eso es bueno, a este país, a este hogar? Y empezamos a debatir y ahí me vino la pregunta de ¿desde cuándo existe la comunicación? Total, que me puse a buscar y no hay datado un punto de origen de la comunicación. Unos hablan de 200.000 años, 300.000, 600.000 años y depende por lo que se entienda comunicación, porque pueden ser comunicación gestual, simbólica, lingüística, escrita. Esto es una reflexión. ¿Desde cuándo tú sientes o percibes que la comunicación juega un papel importante en el desarrollo del ser humano? Pues desde que empieza a existir el lenguaje, pero yo creo que sí, yo creo que desde ahí. ¿Y el lenguaje es como posterior a la comunicación o al revés? Fíjate que esto voy a decirlo y no estoy absolutamente seguro, pero creo que no, es que es la etimología de comunicación. Okay. Creo, ¿vale? Que viene de algo así de comunión, como de estar en comunión. Y la comunión al final no es solo, digamos, a nivel de, pues lo que estábamos hablando, ¿no? A nivel de palabras o lenguaje o tal. Sí. Es estar en unión, ¿no?, con las personas, ¿no? Por eso es como todo comunica, todo, la naturaleza, todo. Y cuando, bueno, yo creo que hacer ese viaje, ¿no?, de sentir todo esto, e incluso muchas veces el silencio, el silencio comunica, o sea, mucho. Entonces, seguiremos reflexionando. A mí me recuerda mucho al concepto Adán y Eva, espermatozoide y óvulo, ¿sabes? Tú imagínate que en términos de biológicos, de reproducción, ¿vale?, por hablar de un espermatozoide y un óvulo,
estuviéramos hablando de psicoinfluencia versus la fábula de la Torre de Babel. ¿Ves que se habló de comunión y de la unión? Fíjate a quién se le ocurriría este concepto narrativo de que el ser humano estaba erigiendo una torre para acercarse a Dios y hubo alguien que creó como una especie de llave que fragmentó en diferentes lenguajes, símbolos, idiomas, para que las personas, los seres humanos, tuvieran diferencias más psicológicas y estuvieran más con la atención puesta en entenderse que en seguir subiendo, ¿sabes? Y cuando yo vi esto dije, coño, pues en el sentido contrario, si es que lo hay, la psicoinfluencia sería la llave que permite unir a las personas para poder conocer a Dios, volver a ser comunión. Madre mía. ¿Ves? Entonces, el poder que tiene la comunicación está equiparada al poder que tiene un espermatozoide con un óvulo. Es pura reproducción, ¿sabes? Entonces, yo lo dejo aquí, por si hoy lo podemos hablar en el evento, ¿no? Pero sí que me gustaría seguir rascando, ver de dónde procede el concepto de la comunicación. Es a nivel de información, de emitir señales. Esto que acabas de decir ha sido potente. El tema de la Torre de Babel y cómo la comunicación... Porque es que realmente sucede. Yo lo he experimentado contigo. El tema de a través de la comunicación haber experimentado esos momentos de distancia cero. Y está pasando ahora. Sí, sí. Y estamos dándole bastante valor a lo que es la comunicación. O sea, que es una llave, en real. Sí, sí. Total. Igual que lo corpóreo, ¿no? Que puede ser el tacto humano, ¿no? El contacto humano facilita también, pues, la unión. También. Y a nivel biológico, una descarga de hormonas que se condicionan a sí mismas para sentir lo que llamamos amor. ¿Sabes? Entonces tú imagínate si pudiéramos vernos a través de diferentes aparatos, cómo funciona ahora nuestro sistema hormonal, qué está pasando con los neurotransmisores, solamente a través de la comunicación, no poniendo términos amorosos o negativos, ¿no? Que pues pueden impulsar oxitocina o cortisol, sino el hecho de que estemos comunicando, ¿sabes? Hormonalmente, ¿qué está generando? A mí, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo y me he sentido siempre como impotente a la hora de comunicar. Tardé, ya lo sabes, 40 años en decirle a mi madre te quiero, que parece algo raro, ¿no? Y hoy me dedico a la comunicación, precisamente porque he estado ahí metido en esa especie de caverna que para mí ha sido como matrícula de honor, cum laude en comunicación, sin utilizar la comunicación como se supone que tiene que estar utilizada. Entonces se me ha ido el hilo. Lo del el tema de decirle a tu madre te quiero. Sí, antes de eso. De que tardaste en comunicar y que... Ahí se me va también. Estamos volados. Se pierde. Estrella, tú que estás por aquí, ¿nos puedes ayudar? Hola, Vin. Sí, bueno, habías comentado lo de la distancia cero que habéis generado vosotros. Sí. Y ahí has abierto el melón que estabas abriendo. Sí. Has hablado de hipotiroidismo. Ah, hipotiroidismo. Eso. Vale. Gracias. Y fíjate qué curioso que se pierda esto que ibas a decir. Sí. Que es algo que te fue difícil. Sí, total. De lo de tu madre, Total. de decirte que... ¿Ves? Sí, total. Pues ese podría ser el señor Smith. Claro. y yo todavía siento que tengo hipotiroidismo. Otra cosa es que si me lo trabajo con pastillas o no. Uh-huh. ¿Y ves que el hipotiroidismo está muy asociado a la comunicación en la garganta? O lo que dirían el chakra, imagínate el número, creo que es el 5. Uh-huh. ¿Sabes? Es decir, que biológicamente hay una conexión con estructuras de la comunicación. Total. ¿Sabes? ¿Con qué tipo de comunicación? Normalmente es la hablada. ¿Y la simbólica? ¿En qué chakra estaría? ¿Ves que si rascamos hay como... Son capas. Son capas de la comunicación. Y lo que estabas hablando, por ejemplo, iba mucho en una comunicación de... no, ¿sabes? Una comunicación emocional, si se ve, si lo categorizamos ahí. Sí. Una comunicación de el abrir el corazón, ¿ves? El pecho. Estabas hablando aquí.
Pero quiero decirte, del amor. Sí, con esto quería ir que quizás, igual que la fábula de Torre Babel, respeto, psicoinfluencia, a través de la comunicación podríamos revertir lo que llamamos enfermedades. Pues Que yo podría revertir mi propia enfermedad, si es que lo es, del hipotiroidismo, a través de la comunicación sin tomar una sola pastilla de Eutirox. Podría ser, quién sabe. No sé si revertirlo total, porque yo supongo que hay cosas en el cuerpo, esto yo así que lo desconozco, que Sí. llegue un punto en el que ya no se puedan revertir, pero sí que si no llega hasta ese punto, pues quizás sí. Quién sabe. Yo también he experimentado cosas como no de una enfermedad o algo así, más sutiles quizás, pero de cambios en el tono de voz, de otro tipo de historias, incluso en la piel, ¿no? Que todo este proceso que hemos hablado, pues que te da. O sea, porque yo creo que se liberan emociones, Claro. lo del río que decíamos, bloqueado, ¿no? Que permite que fluya a través del cuerpo y ya pues te deja espacio. Para ir terminando, y ya sé que en unas horas vamos a abrir la caja fuerte, pero ya tienes la última respuesta. ¿Qué sientes que tiene la caja fuerte dentro, Aitor? En unas horas lo abrimos. Yo creo que te voy a dar la respuesta en como estamos hablando de fractales y capas y todo, ¿no? Sí. Yo creo que está, digamos, la llave en la capa más que hemos estado a lo mejor más etérea, ¿no? Más de conciencia. Y en la capa más de tierra es todo el simbolismo de esa llave y toda la información de esa llave y todo tu trabajo, toda tu experiencia canalizados en un libro. Eso es lo que yo creo que hay. O sea, bueno, físicamente podremos ver un libro, pero está todo eso ahí dentro, ¿sabes? Me hace gracia porque es como lo del gato de Schrödinger, ¿sabes? Sí. ¿Está ahí o no está ahí? Bueno, lo descubriremos en un ratito. Aitor, ha sido un placer. Creo que hemos abierto otra etapa con este cierre del programa 99. ¿Cómo lo has sentido tú? ¿Cómo lo has visto? Pues para mí un placer. Creo que hemos podido estar y reflejar un poco todo el proceso. Un poco de jacuzzi, ¿no? Sí, del jacuzzi y de la conexión, ¿no? real de la que estamos hablando, que yo la he sentido aquí. Y que en otras ocasiones, hace tiempo, en un podcast, pues hubiese sido como más, para mí, ¿no? Más impresión, ¿no? Sí. Y me voy con eso, que lo he sentido. Y muy agradecido, David, porque bueno, ha sido todo este tiempo una transformación, una unión muy especial y es que solo te puedo dar las gracias por todo, de corazón y de mente y de todo, de verdad. Bueno, en unos minutos, los que estáis viendo esto ahora mismo, vais a poder conocer en persona a Aitor, así que disfrutadlo, disfruta también de las personas que van a estar en la gala con nosotros. Y al resto, pues bueno, daros la oportunidad también de poder descubrir, como ha pasado a mí, a este ser extraordinario que es Aitor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Estupendo.